de salud que preocupan porque el ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó que 260 personas están en este momento en seguimiento por sospecha de contagio con coronavirus en nuestro país. Según el ministro, este grupo permanecería en cuarentena. Mariana Estrada está con nosotros para entregarnos más antecedentes. Mane, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Karina? Muy buenas tardes. Sí, un grupo de cerca de 260 personas que nos decía el ministro podría ir aumentando incluso a 300 que están en un seguimiento por parte del Ministerio de Salud y por las diferentes autoridades del MinSal con respecto a si es que están presentando o no síntomas que podrían ser atribuidos al coronavirus. Este grupo de casi 300 personas se compone precisamente por quienes han estado en China o en algunos de los países donde ya existen contagios, y es por esto que se les está haciendo estos seguimientos que son más que nada preventivos. Nos decía que solo en algunos casos se ha tenido que aplicar este examen PCR, que es lo que revisábamos la semana pasada, un kit que está dispuesto en diferentes laboratorios de las diferentes regiones de nuestro país para poder hacer un examen ya más directo que analiza el ADN de las personas y poder descartar o rechazar si es que existe contagio de coronavirus. De los que ya se han realizado, del cual no se dio una precisión de cuántos de estos exámenes ya se han hecho, nos comentaban que todos han salido negativos. Sí, en algunos casos se ha descartado el coronavirus, pero se ha confirmado influenza A o B, que es otra de las preocupaciones del gobierno con respecto a qué es lo que va a suceder durante el invierno, donde mencionaban que probablemente si es que llega el coronavirus llegue además junto con la influenza. Es por eso donde se reitera también el llamado a poder vacunarse de manera oportuna, ojalá antes del mes de abril. Recordemos que la campaña de vacunación comienza el 15 de marzo y todo esto dirigido a los grupos de riesgo, que son todas las embarazadas en cualquier semana de su gestación, todos los niños hasta los 10 años y también adultos mayores y todos aquellos que tengan enfermedades crónicas. Otra de las medidas que se ha anunciado el día de hoy, esto luego de una reunión de análisis que hubo acá en la OPS en nuestro país, quienes estaban reunidos todas las diferentes autoridades, su Subsecretaría de Salud, el mismo ministro, el Colegio Médico, estaban en una conferencia con especialistas desde Washington para poder analizar las medidas que se han tomado y las que están por tomarse también acá en nuestro país ante una inminente llegada del coronavirus. Así que una de las medidas que se anunció el día de hoy por parte del Ministerio de Salud es que a partir del día viernes todas las personas que ingresen en avión a nuestro país, a Chile, van a tener que firmar una declaración jurada diciendo y contando cuáles han sido los lugares que visitaron en su estancia fuera de Chile, de dónde vienen, y esto bajo un juramento que deben realizar junto con su firma para todos quienes mientan u omitan información de los países en los cuales han estado. Se estará cometiendo un delito, así que ya se va a tomar esa medida para todos quienes ingresen a partir desde el viernes al aeropuerto. Y además con respecto a lo que va a suceder también en el mismo aeropuerto, pero a partir del lunes el puesto sanitario que tienen dispuesto allá va a contar con los exámenes PCR para poder realizarlos allí mismo sin la necesidad de ir a un centro asistencial en el caso de que sea necesario, en el caso que llegue alguna persona, por ejemplo, que presenta algunos de los síntomas como fiebre, poder realizar este examen que arroja de sus resultados entre 3 a 6 horas sin tener que dilatar este proceso para poder llegar a un centro asistencial. Todo esto se va a hacer también con el aislamiento de las personas que vengan no solo desde China, también desde los otros países donde ya se encuentra con un gran número de infectados como Italia, por ejemplo. Pasemos a revisar qué fue lo que dijo precisamente el ministro de Salud. Más allá de lo que ya hemos hecho, a partir del día viernes va a ser obligatorio que todas las personas que se transporten en avión hacia Chile firmen una declaración jurada, igual como hacen para el SAC. Una declaración jurada diciendo estos son los países en los que yo he estado el último mes, de manera tal de en el aeropuerto hacer un enrolamiento. A partir del lunes, el puesto sanitario del Aeropuerto Internacional de Santiago va a generar un triage efectivo. O sea, aquellas personas que vengan de alguno de los países, porque esto cambia todos los días, o sea, hoy día que vengan de Italia, de Corea del Sur, de Japón, de China,
mañana serán otros países, van a ser separados e interrogados dirigidamente y eventualmente sometidos a un examen clínico y, si es necesario, a un examen rápido por PCR. Marianela, entregó más detalles el ministro respecto del tema de la cuarentena, porque llama la atención el volumen, ¿no?, del que está hablando hoy día. No se había mencionado esta cifra hasta ahora. Él está reconociendo 260 casos que se están siguiendo. O sea, se está monitoreando a ver si es que se confirma que poseen o no la enfermedad. Y mientras tanto permanecerían en cuarentena. ¿Tiene personal suficiente el Ministerio de Salud como para seguir este monitoreo de todas estas personas? Sí, según lo que han indicado, este seguimiento se ha hecho de una manera bastante acabada y esta cuarentena, recordemos que por el momento es de 14 días, pero como todavía no hay claridad a nivel internacional de cuál es el periodo de contagio, se habla de 14 días, 21 días, a pesar de que se termine esta cuarentena de las personas que se le están haciendo los seguimientos en estos 14 días, ellos de todas maneras van a seguir observando y siguiendo estos casos hasta que no exista una claridad de cuál es el periodo oficial de contagio. Según lo que nos comentaban ya de estos cerca de 260 casos, 25 personas ya han abandonado su cuarentena, pero de todas maneras se sigue con estas visitas, con llamados. Así es el seguimiento que se les está dando. Nos decían que en algunas oportunidades visita a la Seremía de Salud, en otras oportunidades son llamados telefónicos por diferentes autoridades del personal de salud que está a cargo de estos seguimientos en las diferentes regiones de nuestro país. Recordemos que hay un caso pendiente que es el que está en Valdivia. A eso no se refirieron en esta oportunidad, están esperando la confirmación o negación por parte del Instituto de Salud Pública y de esta manera se han ido realizando cada uno de los casos, se ha aplicado el mismo protocolo para todas estas personas que han llegado principalmente desde China. Nosotros pudimos conversar también con el representante de la OMS-OPS acá en nuestro país, quien aclaraba las dudas sobre en qué momento se podría declarar esto como una pandemia. Nos señalaban que el escenario que hay durante esta semana a nivel internacional es muy distinto al escenario que había hace una semana atrás. Existe preocupación hoy en día con respecto al contagio local. ¿Qué se refiere al contagio local? Es lo que está sucediendo en Italia, por ejemplo, donde hasta hace poco todavía no se lograba detectar quién fue la persona que ingresó a ese país con el virus coronavirus y que ha ido contagiando de esta manera a las personas que viven en Italia, pero que no necesariamente han viajado o han estado en China. Así que esa es la preocupación que tiene la comunidad internacional principalmente al día de hoy y uno de los elementos que podría llevar a que esto se declare una pandemia. Escuchemos qué fue lo que dijeron por parte de la OMS. Para que se declare una pandemia tiene que haber circulación sostenida en varios países, en varios continentes. En este momento tenemos que todavía, por ejemplo, ningún país de Latinoamérica ha ingresado y se ha producido transmisión eficaz en ningún país de Latinoamérica. No se ha producido transmisión eficaz en la mayoría de los países en donde ha ingresado personas con coronavirus. Pero digamos, la situación de que se han registrado en algunos países transmisión sostenida hace que hoy no se pueda descartar la pandemia, pero tampoco se puede descartar que haya otro escenario. Bueno, ese sería el peor escenario posible para el cual Chile ya se está preparando y es por eso que han tenido estas reuniones sostenidamente donde también va a participar el Colegio Médico que pidió expresamente poder estar al tanto y dar también guías de cómo se podría sobrellevar si es que el coronavirus llegara a nuestro país en invierno junto con la influenza. Nos decían que ellos ya tienen la experiencia de lo que sucedió con esta pandemia de influenza en el año 2009, así que desde allí sacan bastantes aprendizajes de cómo hacer las cosas si es que se tienen que enfrentar a esta situación. Pudimos conversar con la presidenta del Colegio Médico y esto fue lo que dijo. Nosotros creemos que todos los inviernos son duros, obviamente este va a ser un esfuerzo mucho mayor si es que tenemos esta coinfección tanto de influenza como de COVID-19 y en ese sentido creemos que se pueden hacer esfuerzos para poder tener más capacidad de camas, más equipaje técnico y también más capacitación porque
tal como nos pasó en H1N1, ahí no nos quedaban camas de cuidados intensivos, ni siquiera sumando la capacidad de la red pública y privada, pero se pueden tomar medidas y hoy día hay la voluntad de todos los actores a contribuir a que este desafío sanitario sea llevado de la mejor manera. Por el momento, entonces, falta que el Ministerio de Salud confirme o descarte este caso sospechoso que existe en Valdivia. Esta mujer que llegó desde Italia, sería ya las últimas informaciones que se tendrían relacionadas con respecto al coronavirus, así que vamos a seguir muy atentos a eso, aparte de todas las medidas que ya se están tomando para prevenir. Claro, y por supuesto monitoreando lo que pasa a nivel internacional, los casos que están acá para ver si se confirman y por supuesto con todas estas medidas que ha dispuesto la autoridad, incluso para aquellas personas que vienen desde distintos destinos y que llegan al aeropuerto de nuestro país. Muchas gracias, Mané. Buenas tardes.